Hay momentos que cimentan, que se instalan en tu corazón y en tu cabeza, en tus gustos. En mi caso, con la música, la entrada de Cirex de computadora Atari 800XL, 65XE. La música de Jefe de Sky Soldiers de arcade. La música de Mega Man X. Es fuerte ver el paso del tiempo, ver que uno jugó eso cuando era relativamente estreno, a mediados de los 90, y que hoy sigan siendo esa zona de confort, ese lugar conocido, ese lado al cual vas cuando no sabes dónde vas a ir. Y hoy quiero tratar algo distinto. Estoy empezando al revés. Como les conté la otra vez, lo que normalmente hago es grabar la reacción, posteriormente grabo el cierre y lo último que grabo es el comienzo. Esta vez no. Voy a hacer una sola tirada. Vamos a ver qué tal resulta. Escuchar la banda sonora completa de Mega Man X de Super Nintendo. Hola, soy Carlos. Esto es Traxilvania. Y vamos de vuelta a las raíces. Vamos de vuelta a Capcom. En los 90, escuchar eso, el tema anterior que era la pista de entrada del logo de Capcom, derechamente, uno sabía que iba a jugar algo, por lo menos, de calidad. Algo que probablemente te iba a gustar. Y viniendo de Mega Man a secas, este tema que acaba de sonar te demostraba un cambio de actitud. Te demostraba que iba en la misma vía, pero era un vehículo mucho más amistoso, pero adolescente, más oscuro también, más denso. Mega Man siempre tuvo un velo, un hilo más familiar, pero Mega Man X, a falta de un mejor término, era la versión más edgy, era la versión o inspiraba una cierta madurez, un cierto avance, quizá envejecer, crecer un poco con los fans. Y este era el tema de el password. Es difícil hacer un tema de passwords, porque si te demoras mucho, es un tema con el cual vas a tener que estar lidiando bastante rato. Y no tiene que aburrir mucho, porque si aburre, básicamente atenta contra el cuál era el numerito, etcétera. Magia. La primera impresión suele ser quedarse con la guitarra frontal, la guitarra protagonista. Pero hay otras cuerdas o sintetizadores de cuerdas, para ser más preciso, que suenan atrás, una guitarra acompañando, que va a contratiempo de la primera, y hay un bajo atrás. Era un momento distinto. Había una escena de opening, cosa que no había sucedido en los 6 Mega Manes anteriores. Y daba una sensación de heroísmo, de evento, de aventura.
de misterio. O sea, ¿qué está pasando? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este villano que va a aparecer ahora? Que se dejaba caer en su robot gigante. Claramente un tono sombrío, incluso misterioso. Primera batalla de jefe. Que de hecho también es la música que posteriormente son los jefes de las escenas más avanzadas, de los jefes más difíciles. Quizá no conozco muchos patrones y por eso repito la idea, pero esa idea de tren. Un tren que va arrasando, que sin piedad va a romper en medio. Te va a hacer bolsa, básicamente. Sin piedad. Y uno no sabía qué hacer. Ante este nivel de misterio, ante este enemigo con el cual claramente no estabas capacitado para pelear, te ganaba. Y en la primera escena perdías. Algo impensado. Y cuando estabas a punto de caer, aparece el Pulento. Y a pesar de su breve entrada, lo que logra Zero acá, narrativamente es súper interesante. Te salvaba, el villano huía, y a punta de su presencia, su acción y obviamente su música, admirabas al tipo. O sea, yo quiero ser tan espectacular, quiero ser un héroe tan bacán como él. Te daba un modelo a seguir, una cualidad a la cual aspirar. Quizá no está implícito en la canción y por lo que uno sabe que pasa en la historia, uno le da cierta cualidad. Pero esa lección que mencionaba recién está acá. Ese heroísmo en camino. Calma. Como buen amague de RPG, ten aventuras, crece, experimenta, aprende. Y quizá algún día vas a ser tan buen guerrero como lo es Zero. Y como con los mismos instrumentos básicamente comienza a hacer una cantidad de mezclas tremenda y una variedad bastante rica considerando los pocos ingredientes sonoros que podían dar. La música de CNA, de selección de CNA. Como suele ser mucho la tónica de este juego, protagonista, guitarra, bajo y batería. Y uno se queda, quizás estoy proyectando, ¿no? Pero yo me quedaba mucho con la guitarra. Pero la percusión y el bajo atrás acompañando. Claramente la guitarra lidera.
el bajo siendo esta suerte de pilar en el cual, plataforma en la cual todos los demás se apoyan, todo el resto de los instrumentos se... Himno de Mega Man por excelencia. Mira por dónde parte, ¿eh? Va en el orden del reloj al parecer. Varias cosas. Como usa el sintetizador ahí, esto que está dando ahora principalmente, como trompetas. Y ahora le pasa el protagonismo a la guitarra. No sé qué son esos, obviamente sintetizador, pero... esos destaques. El bajo. Esa saturada percusión para destacar el cierre de un acorde, de una progresión, cortando y dando inicio a algo nuevo. Lo interesante de la sintetización es que eran instrumentos que estaban o que sonaban tan a algo y quedaba un poco al libre albedrío de no, a mí me suena una guitarra, no, a mí me suena como una suerte de, no sé, bronce sintetizado, trompeta. Ha pasado en temas anteriores. Pero esos detallitos pequeños y el juego del estéreo, que en ese momento era una novedad absoluta. Sintetización de... me suena teclado. Atrás acompañado de sintetización que puede sonar a trompetas y a bronces. El bajo atrás y la percusión claramente. Pero este juego, esto suena a Chill Penguin de inmediato. Suena a frío, suena a nieve. Aquí hay un par de riffs. Pero, nuevamente, quizá porque es lo más obvio y lo más visible, uno se queda o se fija mucho en la batería, la armonización que acaba de sonar. Pero ahora en esta segunda pasada, fíjense en la batería.
Uy, ahí. Ojo acá nuevamente la batería, por eso se repite. Lo intrincado para ser elementos tan básicos. Lo complejo de lo que logran hacer es admirable. Un tema que a lo sumo dura 1 minuto. Pasan, bueno, como muchos de ellos, pasan 30 años y no aburren. No sé si es exceso de talento o exceso de nostalgia. Pero, puf. Bajo. Batería. Otra vez. Esa. Como un destacador auditivo. Que levanta. Repito, me puedo equivocar, pero a ratos me suena a teclado lo que está sonando ahora. O a ratos me suena a sintetización de bronces. Violines. La progresión del bajo atrás. Oh, el uso de la batería cruzada. Haciendo un paneo. Loop. Es bien interesante también que el solo de sintetización, eso que está sonando ahora, suena solamente en solo una sola vez, apenas parte la pista. Después no vuelve. Es una intro que luego se fusiona con el resto de la canción. Como acá baja, miren. Y comienza a subir la tensión para una sección de más heroísmo. Y todo converge. El bajo, la sintetización, la batería. Este ruido también Konami tenía su versión de eso. Es un ruido muy noventero, pero tremendamente efectivo. Esta no es una de mis favoritas, les mentiría. Pero es bastante agradable. Porque transiciones como esta, puentes, no sé cómo considerarlo. Más fuerza. Es breve, de hecho. Otra vez, como con los mismos elementos es capaz de dar tonadas. Claro que tiene una clara estructura sonora similar, pero tiene una personalidad, un timing, un saborcillo. Claro, distinto. Es muy pareja en los ingredientes, pero tremendamente variada en la ejecución. Porque hay algunas que son más tranquilas y otras que son de muchísima más actitud. Uy, la batería ahí. Está el bajo, la batería, la guitarra.
y las cuerdas. Y aquí la guitarra eléctrica armonizando, son dos. Vuelvo a armonizar, vamos. Vuelve a generarme esa sensación de tren. Otra vez el uso del paneo. Lo complejo, lo intrincado de la batería pasa re piola, pero... ese galopeo. Ese galope. No sé cuántas vistas va a tener este video, pero siento que me estoy dando un gustito, muchachos. Aunque yo tengo mis claras dos favoritas. Les aviso cuando lleguemos. Esta es una. ¡Esta entrada! ¿Cómo partes así? Es muy interesante cómo le da en este momento, por ejemplo, protagonismo a lo que suena una guitarra eléctrica. Retrocede un poco para darle el protagonismo a violines. Y otra vez el bajo y la batería atrás, siempre. Y aquí conviven, armonizan. Y vuelve la guitarra. Entonces está siempre este tira y afloja. Y con esta mera entrada, que otra vez no se vuelve a repetir. Es ese solo, solamente para decirte, amigo, prepárese y disfrute. ¿Cuál viene ahora? ¡Oh! Esta ha ido creciendo para mí con los años. Porque mi favorita era la de Storm Eagle, pero... este corte. ¡Ah! Sí, puede ser un órgano. Y el fondo. Guitarra. La música inspira a no quedarte quieto. Inspira movimiento, implica corporalidad. Órgano, guitarra, bajo y percusión. Y ninguna con un patrón particularmente predecible. Quizá el bajo, por motivos obvios. Y esos cambios de velocidad, esos cortes de ritmo son maravillosos.
Cuidado, amigo, que viene el jefe. Esa percusión o proyección de... Y el bajo. Hace el suyo la batería también, pero ellos dos son los que conducen la emoción acá. ¿Música de jefe? Sí, señor. Proyección. Claro, yo me imagino a Mega Man saltando por cada parte de la pantalla, evitando. Y a la guitarra la dejas salir lo exacto nomás. Cuerdas de trazos largos para luego intrincados trazos cortos. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado aquí converge con un nivel de velocidad, armonía y violencia ¡qué belleza! Claramente una sensación obviamente triunfal. Simple, breve, pero muy decidora. Ya iba a preguntar cuál era la diferencia entre ambas. El bajo. La percusión corta pero marcada. Una sensación de, claro, ahora eres más cool. Y tiene sentido. Pararán. Ese simple tono de... Eso. Ya... Más está... Ya te deja una clara sensación de... estamos jugando en otras ligas, ¿ah? Y el tamborilleo pseudo militar que suena de fondo deja en claro que a cuidarse, muchachos, esto se puso más complejo. Estamos con los perros grandes ahora. No quiero sonar repetitivo, pero la guitarra es la que más luce, la guitarra eléctrica es la que más proyecta. Pero el mérito de el bronce, o de verdad no sé cómo catalogarlo, el bajo y la batería, inspiran aventura, progresión, que ya se ve más o menos la cima allá arriba, pero también una mayor dificultad, una mayor seriedad, si así desean. Esa bajada dos, tres, cuatro. Guitarra.
uno sentía al escuchar este tema que, en sus limitadas capacidades, igual que este tema, cuidado muchacho, que aquí ya la cosa no es tan fácil. Esta progresión. Esos 4 elementos otra vez. La sintetización de violines, el bajo, la guitarra y la percusión, como cruzan. Los recuerdos quizás afectan, ¿no? He jugado esto tantas veces que... y he escuchado este tema tantas veces que uno pierde la cuenta. Pero suena a Ascenso. Incluso más que la anterior. La memoria puede jugar ahí en medio, la emocionalidad también, porque era una escena que tenía sectores de bastante velocidad y también un par de partes verticales, pero daba esa sensación de que estabas subiendo una montaña. Qué viene el bajo acá. Sutil lo de la batería. Loop. Aquí claramente ya la guerra estaba declarada. La amenaza dejaba de ser sutil o interpretable. No, aquí decía frontal. Ese ruido es muy jugado porque está solamente ahí para generar tensión. Está solamente ahí para generar peligro o una sensación de peligro. El ritmo lento. Y de repente lo hace en una pasada. Cuando uno ya cree que esto es relativamente predecible, hay mayor armonización y aparece tan a pito de nada, no obedece a nada, solamente ahí para tensionarte, como un no sutil, no murmullo en el oído, diciéndote que vas a perder, hombre. Basta. Qué interesante. A pesar que la escena es 90% vertical, literalmente subes un tubo, y que todo lo que he mencionado hasta ahora sonaba a ascenso, a llegar a la cima de la montaña, también será porque suena un descenso a la oscuridad. Estás en el lugar más
profundo, en el agujero más oscuro, en la amenaza más latente. ¿Querías pelear con los perros grandes? Te toca. La intensidad, la velocidad, ¿Es un loop de 20 segundos? Listo. Y no le hace falta más. Proyectiles de Sigma rápido, salta por las paredes, tú tratando de hacerle el quite. La velocidad de la percusión, la velocidad de la guitarra. Ese ruido también con una itineración muy rápida. ¿Y el jefe final, supongo? Lejos de la velocidad de la primera forma de Sigma, cuando ahí se las daba de Jedi con su espada láser. Esto habla de, o suena a un enemigo grande, potente, de gran tamaño, implacable. Tan lento como peligroso. Determinado, implacable. Y te hacía dudar también porque 2 o 3 golpes y caput. Estaba fuera. Yo no se quedaba ahí con la pausa pensando, ¿uso el tanque de energía o no? Mientras esto sonaba de fondo. Entonces la amenaza se sentía más palpable, más real. Y esos arranques de trivialidad, de aventura, de lo juguetón que eran algunas pistas, aquí había desaparecido completamente. Ah, mira, está incluida las cápsulas del Dr. Light. Bueno, del holograma. Bien de... Bueno, al final te da una pieza más de la armadura, así que suenan muy electrónicas, suenan muy tecnológicas, alejados de la sintetización de instrumentos más tradicionales del resto de las pistas. Hasta medio meditativo, diría yo incluso. Esto era Vera X al borde de un risco. Meditando lo que logró, lo que perdió en el camino. Incluso un dejo de dulce y agraz. Derrotó a Sigma. Logró su cometido. Pero no se oye felicidad. Tampoco cierre.
esa suerte de xilófono electrónico es muy variado, es muy variopinto. Eh, Aquí recién da un poco una sensación de cierre, pero heroísmo, alegría. Temazo este video. Bajo. Batería. Ahora. No. Esta suena definitivamente más alegre. Una alegría quizá contenida, más madura. Mirando hacia atrás, sonriendo por lo logrado, pero sin olvidar lo que se perdió en el camino. Lo inspiradísimo de... No es un solo de guitarra, pero la guitarra que está liderando es... Es un temazo, bueno. Daba hasta gusto terminar esto. Y los créditos. No sé qué tal habrá resultado este experimento. Sí, logra confirmar varias cosas. Lo impresionante que eran capaces de lograr los compositores con tan poco. Con tonadas que podían durar de 20 a 50 segundos, un minuto, a todo reventar. Y cómo debían estrujar el máximo de talento y tecnología para poder convenir emociones, mezclar sin sonar repetitivo. Y aquí estoy escuchando la banda sonora de un juego que significa mucho para mí, pero 32 años después. Buen experimento. Ojalá les haya gustado. Quizá vuelva a hacer lo mismo con algún otro juego de Super Nintendo, debido a que las tonadas de esos juegos son muy breves, son muy cortas. Pero eso fue Mega Man X en Traxylvania. Ojalá les haya gustado, muchachos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo.